vuestra presencia. Como bien sabéis, desde el consorcio, una de las principales líneas que se está trabajando es el compostaje a través de distintas escalas y junto con la puesta en marcha de distintos proyectos relacionados con el compostaje, de los cuales hoy presentaremos uno, el último que vamos a iniciar. El consorcio también se está ocupando de una manera bastante seria, porque la verdad es que vamos casi a contrarreloj, de la remodelación integral de la planta de tratamiento de residuos, con la finalidad de aumentar su tratamiento. El día 13 se aprueba de una manera definitiva ya el proyecto y a partir de ahí será una encomienda y comenzaremos con la licitación y demás obras que se llevarán a cabo con una inversión esperada de en torno a los 30 millones de euros. También estamos poniendo en marcha la red consorciada de ecoparques, que va a constar de 11 ecoparques fijos, 2 de áreas de aportación y 3 ecoparques móviles, lo que nos va a permitir tener unas instalaciones que desde las cuales se va a trabajar de manera informatizada para la recogida selectiva de gran variedad de residuos, muchos de ellos peligrosos. Y lo que decía, en estos momentos estamos desarrollando distintos proyectos de compostaje. El compostaje en centros educativos, que es el que hoy presentamos, y lo más importante de este proyecto que nos trae hoy aquí, por encima de todo, es que concienciemos y sensibilicemos a los más pequeños sobre la importancia de una gestión sostenible de nuestros residuos. Este es un proyecto financiado por el Ministerio para la Transición Ecológica a través de los planes de impulso al medio ambiente del año 2019 que ponemos en marcha ahora. También presentamos la semana pasada el proyecto de compostaje comunitario. Son 11 islas las que vamos a instalar en los 14 municipios de nuestro plan zonal. También vienen subvencionadas mediante un convenio firmado con la Generalitat. Y presentaremos en próximas fechas el proyecto de compostaje doméstico. La realización de compostaje en domicilios, en casas de campo y etcétera, se va a desarrollar a lo largo del año 2021 y también va a estar financiado por el Ministerio para la Transición Ecológica a través de los planes de impulso al medio ambiente 2020 con un presupuesto total de 107.000 euros. Como conocéis, el compostaje es un proceso de gran importancia para la sostenibilidad de la gestión de residuos en nuestra área de gestión, puesto que tenemos calculado que aproximadamente el 40% de todos los residuos que se generan en una vivienda son orgánicos. Y tratar este tipo de residuos de una forma adecuada sería uno de los mayores logros de nuestro consorcio. Vamos a empezar ya el proyecto de compostajes de centros educativos. En un total son 25 centros escolares de nuestra área de gestión de los 14 municipios los que ya van a iniciar este proyecto, pero nuestra intención es en que se desarrolle esta iniciativa en los 65 centros educativos existentes en las poblaciones de nuestro consorcio. Comentar también que todos los materiales y acciones formativas en este proyecto son aportados y desarrollados por parte del consorcio, no existiendo ningún coste para los centros educativos. Y además está previsto que hagamos un acompañamiento del proyecto por parte del consorcio, de manera que cualquier duda, cualquier problema que surja, puedan ser atendidos y contestados de manera también que le obtengamos la mayor rentabilidad posible a esta iniciativa. Y así más, le paso la palabra al gerente del consorcio, que nos va a hacer una breve presentación del proyecto que nos trae aquí. Y agradeceros la presencia. Como bien ha explicado el presidente, vamos a desarrollar proyectos de compostaje a diferentes escalas, compostaje comunitario en isla de compostaje doméstico a nivel domiciliario, y esta es la tercera pata de la estrategia a nivel de compostaje del consorcio, que es una de las principales por todo lo que conlleva de educación y concienciación ambiental enfocada a los alumnos, que como sabemos pues son el futuro de nuestro plan zonal.
Entrando en detalle de los objetivos de este proyecto concreto, el del compostaje en centros educativos, lo que pretendemos es introducir los procesos de compostaje en los centros escolares con un acompañamiento continuo. Es decir, que los alumnos vean cómo, a partir de un residuo, que además es un residuo orgánico de su centro escolar, pues haciendo un proceso se consigue un recurso en un enfoque de economía circular, y ese recurso es un compost que puede ser utilizado como abono. Gestión de residuos y principios generales de la economía circular. Fomentaremos la recogida selectiva y el compostaje. ¿Por qué? Porque vamos a instalar, que aquí abajo tenéis una muestra, unos cubos de recogida selectiva de residuos orgánicos que vamos a instalar en cada una de las aulas de los centros que participarán, y así los alumnos verán cómo, dejando sus residuos orgánicos en esas papeleras y después llevándolo al compostador, que tenemos aquí 2 ejemplos, pues se obtiene un recurso, como decíamos, que es el compost. Y se pretende eso, que sea enseñarlo de una forma práctica y visual. Nuestra experiencia nos muestra que las campañas de concienciación y de educación ambiental estándar, de una reunión, una jornada, pues tienen un impacto menor que cuando es algo que los alumnos pueden tocar, que los alumnos pueden experimentar. Al final, las campañas que son vivenciales y experimentales son las que mayor impacto tienen por nuestra experiencia. Pues lo que hemos iniciado era la campaña de fomento de la... Y como resultado de esto, como bien ha dicho el presidente, pues 25 centros educativos de los 65 que hay en el plan zonal, pues decidieron adherirse a la iniciativa. Estos 25 son los iniciales, pero vamos a hacer todos los esfuerzos posibles porque los 65 que tenemos en nuestros 14 municipios se adhieran a la iniciativa, porque de hecho el Ministerio, con los planes PIMA, subvenciona este tipo de proyectos para los 65 centros. Desplegaremos las actividades, que ahora las explicaré a continuación, y como bien decía el presidente, pues haremos un seguimiento continuo. Muchas veces los colegios lo que tienen miedo en desarrollar estos proyectos es en quedarse solos, que les demos el material, se quedan solos, no saben cómo ejecutarlo y muchas veces no tienen el éxito deseado porque al final los profesores y los alumnos pues no tienen por qué ser expertos en compostaje. Entonces, lo que sí que queremos es acompañar continuamente a los centros educativos y hacer el seguimiento del proyecto para que siempre sientan que el consorcio está con ellos. Como decíamos, el pistoletazo de salida es ahora, es en el mes de septiembre. Ya estamos a punto de instalar los primeros compostadores y materiales, que como veis ya los tenemos disponibles. Ahora os explicaré las diferencias entre ambos. Queremos que haya una comunicación directa con los equipos directivos de los centros. Lo tramitaremos a través de esos equipos directivos. Va a haber en cada centro educativo una jornada de presentación inicial, porque queremos que se entienda bien el proyecto, cuáles son los objetivos y qué esperamos del proyecto en cada centro. Recogeremos unos datos muy sencillos que son necesarios para enfocar bien el proyecto en cada centro. Es un proyecto, pero al final lo que pretende ser son 65 proyectos. Es decir, que el proyecto que se desarrolle con la experiencia del consorcio en compostaje, pues que se adapte lo máximo posible a cada centro. Y finalmente, pues la puesta en marcha, formación y seguimiento del proyecto. La entrega, hay dos partes importantísimas en este proyecto. Por una parte, entrega de materiales físicos para realizar el proceso y por otra parte, sesiones formativas presenciales. Ambas son muy importantes. La entrega de materiales, pues tenemos los compostadores, que tenemos de 2 tipologías. Los que vamos a suministrar en mayor medida son estos primeros gris que veis aquí, que tienen una peculiaridad muy importante que el consorcio ha valorado muy positivamente, que es que este plástico es plástico 100% reciclado, que proviene del plástico que se recupera en la planta de tratamiento de Villena. Es decir, los residuos mezclados que llegan a Villena, por los procesos que se hacen en la planta se recuperan materiales y los plásticos recuperados son los que han favorecido que se pueda hacer este compostador. Y este compostador mismo, lo dicho, viene de nuestros plásticos, de los plásticos del plan zonal, de lo que se ha recuperado en la planta de tratamiento. Y están certificados como que el plástico es de nuestra planta. De esta manera los alumnos también pueden ver un doble enfoque de economía circular. La economía circular de residuos orgánicos, obtenemos abono que se vuelva a poner en los suelos y también economía circular en el propio material del compostador.
Y el otro compostador es un compostador dinámico que le permitirá a los centros pues, ver diferentes tipologías de compostadores que al final llegas al mismo objetivo, que es conseguir compost, pero a través de residuos orgánicos, pero de diferente forma. Además de los compostadores vamos a repartir cubos aireados, que también tenemos aquí como muestra para que los veáis, bolsas compostables, aireadores y termómetros, que son también necesarios para los procesos, una báscula portátil para hacer el seguimiento de cuánto compost se genera en cada centro educativo, una criba, que también tenemos un ejemplo aquí, que es que al final el compost se criba para obtener la granulometría necesaria y para quitar todos los residuos estructurantes que hemos puesto para que se haga el proceso correctamente. Una vez pasado por la criba ya tenemos un compost listo para usar. Y las sesiones formativas presenciales pues, van a ser a diferentes niveles también. Vamos a formar al profesorado y a los equipos directivos. Formaremos a un maestro compostador o a 2 maestros compostadores en cada uno de los centros, que será como la persona coordinadora del proyecto en cada uno de los centros. Siempre intentamos que sea pues, el profesor más implicado en este tipo de actividades. Siempre se intenta esto para que el seguimiento sea continuo y que la persona esté implicada. También en formación al personal de cocina y de comedor, porque una fuente serán los residuos de los niños en las aulas, con los cubos, pero otra fuente muy importante de residuos orgánicos, por supuesto, será las cocinas y comedores donde los haya. Y un taller educativo a alumnos. Pues se harán talleres educativos que además, siempre hablamos de centros educativos y no de colegios, porque este proyecto no es para colegios. Este proyecto es para colegios, centros de educación secundaria y centros de educación especial. Entonces, pues se han adaptado diferentes actividades formativas para las diferentes edades y capacidades, y entonces es lo que se va a desarrollar también en este proyecto. Un seguimiento continuo, es decir, lo que decíamos, que siempre sientan que el consorcio está con ellos, vía teléfono, vía email, con visitas de seguimiento que también están previstas. No es solo unidireccional, que sean los centros los que pregunten, sino que nosotros iremos a cada uno de los centros a hacer el seguimiento. Y controlaremos parámetros de calidad para que se vea que la calidad es adecuada, haremos tareas de mantenimiento y eliminaremos posibles incidencias que ocurran. Y una asesoría continua, como comentábamos. Los materiales complementarios que son educativos se elaborarán 5 kits del profesorado, que es toda la información relacionada sobre qué es el compostaje, cómo implementar el compostaje de forma adecuada en los centros educativos. Otros kits para los alumnos, para que conozcan ellos de primera mano toda la información del proyecto. Hemos elaborado una plataforma web que de hecho ya está operativa en septiembre, que os comento que es www.creacompost, como el nombre del proyecto, .org. Ahí si se entra, cualquier ciudadano puede ver toda la información, y además de ofrecer la información en esta página web, hemos generado una intranet que será una de las vías de comunicación entre el consorcio y los centros educativos. Y haremos vídeos divulgativos porque al final a través de un vídeo llegamos mucho mejor de forma visual a los alumnos, y también, como siempre, pues será adaptado a diferentes franjas de edad. Quería dar las gracias en esta última diapositiva de la presentación a todos los ayuntamientos del Plan Zonal, a los 14 ayuntamientos, porque todos se han implicado, porque al final el consorcio tiene una tarea por delante también de hacerse conocer en los municipios y también en los centros educativos. Y era totalmente necesario la implicación de los ayuntamientos para que contactaran con los colegios, y que al final pues, el contacto con el ayuntamiento pues, es mucho más cercano. Por tanto, agradecer la colaboración de los 14 centros e indicar pues eso, que es un proyecto financiado por el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, que prácticamente subvenciona la totalidad del proyecto, y que sin esta financiación pues posiblemente no hubiera sido posible. Se han apuntado, tenemos el formulario de inscripción en la propia página web del proyecto. Ahí está toda la información y se pueden adherir directamente ahí, pero desde el consorcio queremos ser proactivos en esto, porque la finalidad es que se adhieran todos los municipios, todos los centros educativos, y por tanto vamos a continuar haciendo continuamente contactos con los equipos directivos de los centros e intentar que se vayan adheriendo a los centros.
cuando decidimos poner en marcha el proyecto por toda la situación de la pandemia, pero aún así ha habido una respuesta positiva por parte de los centros que se han adherido y bueno, y a partir de ahí vamos a seguir trabajando, como bien decía el gerente, Óscar, para intentar que se implante en todos los colegios, en todos los centros, en todos los institutos, porque consideramos que es algo interesante que desde primera mano conozcan toda la evolución del proceso de compostaje, porque al final son ellos los que nos tiran, los pequeños, los que nos tiran y los que nos ponen frente al espejo y nos damos cuenta de lo mal que lo estamos haciendo en este sentido. Hay centros que pueden usar ese compost, tienen huertos, tienen espacios. Sí, cada proyecto es diferente. Claro. Es lo que comentábamos de que hay 65 proyectos dentro de este proyecto. Dura 2 años lo que es el acompañamiento del consorcio. Durante esos 2 años habrán 2 grupos, uno por año, que será el grupo objetivo, el grupo Diana, para centrar los esfuerzos en ese grupo. Pero bueno, evidentemente todos los materiales que vamos a dejar en el centro van a quedarse allí y por tanto cada año los centros van a ir eligiendo el grupo Diana para enfocarse. Pero al final la respuesta es que la decisión la tienen los profesores, porque son los que saben qué tipo de alumnos es a los que quieren enfocar este tipo de mensaje y qué alumnos lo van a recibir mejor esa información. Sí, ¿quieres que lo...? Sí, un segundo y os digo... sí, participa Centros de Villena. ¿Querríais saber los centros de Villena participantes o...? Un segundo. Sí, es que justamente de Villena son muchos. Un segundo. A ver. ¿En el caso de que solicitaran más compostadores? Sí, ahora te respondo un segundito. A ver. Aquí. Y aquí me voy a Villena. Pues participarán, como decíamos, no solo centros educativos de primaria y de secundaria, también centros de educación especial. Entonces participan APADIS de Villena, todos son de Villena, no voy a decir de Villena. APADIS, el Instituto Antonio Navarro, el Instituto de Hermanos Amorós, el Instituto de Las Fuentes, Joaquín María López, el Colegio Joaquín María López, La Celada, La Encarnación, Nuestra Señora de los Dolores y Ruperto Chapí. Esos son los centros por el momento, pero como siempre decíamos, vamos a intentar ir ampliando centros. Sí, pues en todos los materiales que decíamos, el kit del alumno y del profesor, se muestra qué es el compostaje y qué tipo de residuos se ponen en las compostadoras. Porque según el tipo de proyecto de compostaje, pues es más adecuado un tipo de residuo que otro. Intentaremos ser lo más amplios posibles, es decir, cualquier tipo de residuo orgánico que pueda ser puesta en la compostadora. El origen, como decíamos, es por una parte las aulas y por otra parte, si hay cocina, de las cocinas. Pero nos interesa mucho las aulas, porque, como siempre decimos, más que interesarnos el producto, lo que nos interesa es la educación, la sensibilización a los alumnos. Los alumnos tienen que ver su cubo, que no existía antes y que ahora sí que está, tienen que ver cómo depositan los residuos orgánicos ellos mismos, tienen que ver cómo lo llevan a la propia compostadora, cómo se deposita en la compostadora y una vez mezclado y realizado el proceso de compostaje, cómo se obtiene un compost de calidad. Por eso decíamos, también la salida que le vamos a dar, pues prioritariamente el compost se utilizará para huertos urbanos. Qué bonito será que los niños vean que del cubo que tenían en su aula se hace un proceso y que después sirve para las plantas de su huerto urbano, huerto escolar. Pero la segunda opción sería que se lo llevaran los niños a sus hogares precisamente por lo mismo, porque vean cuál es la utilidad de ese compost obtenido. Y eso, en todos los kits que se van a repartir, tanto a profesor como a alumno, siempre se intenta educar. Se les hace ver pues, qué tipo de microorganismos actúan, cómo descomponen los residuos orgánicos, cómo descomponiéndolos se bioestabiliza, cómo sube la temperatura por la propia actividad de los microorganismos. O sea que es una actividad que pueden aprovechar diferentes asignaturas del propio centro, porque abarca muchos temas diferentes, para ir cogiendo también información. Y la intención también es que con el kit del profesor diferentes asignaturas vayan cogiendo información y vayan relacionando las asignaturas con la realidad del compostaje. Y por ahí va. Es una forma en la que todos podemos... Que aprenden
Además son muy insistentes, buenos prescriptores e insistentes, es una combinación muy buena. Entonces, claro, ellos lo verán, ven el contenedor, el cubo marrón, dirán, ostras, ¿y dónde tengo yo la recogida selectiva de orgánica en mi municipio? En Villena sí que hay zonas donde hay, en otros municipios no se ha implantado todavía, por tanto van a ser buenos impulsores de esto y se preguntarán, se harán preguntas de ¿y en la calle podría haber recogida selectiva de orgánica? Esta orgánica se hace un compostaje, pero ¿dónde se hace? Eso después también es la educación de decir que nosotros tenemos una planta donde se hace compostaje de residuos orgánicos. Al final es todo un conjunto enfocado en los niños y adolescentes, en ambos.